Conservación de la energía. La energía mecánica de un cuerpo o de un sistema corresponde a la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética de un objeto tiene la capacidad de efectuar trabajo y va a estar asociada con el movimiento. La energía potencial está asociada con la posición que ocupa un cuerpo respecto a un marco de referencia. Por ejemplo, una niña que tiene un balón en lo alto, le podemos asociar al balón una energía potencial. Cuando lo deja caer, parte de la energía potencial se transforma en energía cinética en la medida que el cuerpo va cayendo y va aumentando su velocidad. En una montaña rusa nosotros podemos apreciar cómo interactúa la energía potencial y la energía cinética durante el movimiento del carrito. Otro tipo de energía potencial es la denominada energía potencial elástica y se le asocia a cuerpos o materiales elásticos. Por ejemplo, un resorte con su longitud original, cuando es deformado debido a la acción de una fuerza que realiza trabajo, decimos que el resorte tiene una energía potencial elástica, ya que al liberarlo, esta energía se transformará en energía cinética del cuerpo en movimiento. Para mantener un resorte alargado o comprimido, debemos entonces hacer un trabajo sobre el resorte. El resorte entonces va a efectuar una fuerza que llamaremos o denominamos fuerza restauradora. Se le llama así porque cuando alargamos el resorte, esta fuerza intenta devolverlo a este punto, al punto original. Ahora, si lo comprimimos, también ocurre lo mismo. Esta dirección va a ser opuesta al desplazamiento. De ahí que la ecuación tenga un signo negativo. A esta ecuación la conocemos como ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique, siempre y cuando esta fuerza no lo deforme permanentemente. Vemos aquí en la ecuación entonces que hay una constante. Esa constante la denominamos constante de elasticidad del resorte, que se mide en el sistema internacional como Newton dividido metro. Revisemos la siguiente simulación para que comprendan un poco más. Se toma de PET colorado. Entonces tenemos aquí un resorte. Cuando colgamos un objeto, el resorte se estira tal como lo predice la ley de Hooke. Entre mayor sea el peso del cuerpo, mayor va a ser la deformación. ¿Qué pasa con la constante de elasticidad? Cuando es pequeña, el resorte es suave y se alarga mucho. Cuando la constante tiene un valor 100, 200 newton metro, pues se requiere mayor fuerza para alargarlo. Aquí tenemos entonces la relación de la ley de Hooke. La fuerza es directamente proporcional a la elongación y la constante me está hablando entonces de la manera en que el resorte se comporta cuando es deformado. Regresemos. Ley de Hooke. Ahora, para poder calcular la energía potencial de un resorte estirado o comprimido, vamos a determinar el trabajo. Fuerza por desplazamiento, pero esta ecuación es únicamente válida si la fuerza es constante. Pero ¿qué pasa en un resorte? Que cuando lo alargamos o lo comprimimos, en un resorte la fuerza no es constante. La fuerza varía con la deformación, de modo que al estirarlo más, mayor es la fuerza. La ley de Hooke predice entonces que la fuerza es directamente proporcional a la elongación y como no es constante, entonces vamos a hablar entonces de una fuerza promedio. Esta fuerza promedio es la que vamos a utilizar para calcular el trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Sustituyendo por la fuerza promedio del resorte, me quedaría un medio de la constante por la elongación y por el desplazamiento. Entonces, la energía potencial elástica que se va a medir en joules va a ser igual a un medio de la constante elástica del resorte por la deformación elevada al cuadrado. Recuerde que las unidades de la energía potencial elástica se tienen que dar en joules. Hablamos ahora de sistema. Un sistema aislado es aquel que no intercambia materia ni energía con el alrededor. Todos conocemos un termo. En el termo dejamos la bebida caliente al interior y como está un poco aislado va a mantener la temperatura durante varias horas. Se va a mantener caliente. Ahora, un sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Esto puede ser una taza de café hirviendo. Cuando pasa el tiempo, al cabo de 5 minutos, pues la temperatura ha disminuido. Hemos revisado diferentes formas de transferir energía. Una de estas es el trabajo.
vamos a revisar otras situaciones que son cotidianas. Mecanismos para transferencia de energía. Las ondas mecánicas son un medio de transferencia de energía que facilita que la perturbación se propague a través de un medio. Nosotros percibimos este mecanismo a través del sonido. El trabajo es un método para transferir energía hacia un sistema mediante la aplicación de una fuerza. La joven aplica fuerza sobre la caja y realiza un trabajo porque lo desplaza. Al desplazarlo, cambia la energía cinética del sistema. Otro mecanismo de transferencia de energía es el calor. Se efectúa o se activa mediante la diferencia de temperaturas entre dos sistemas o regiones. Una taza de café hirviendo entonces va a interactuar con el medio porque hay una diferencia de temperatura. El calor entonces es un medio de transferencia. Transferencia de energía de materia involucra situaciones en las cuales la materia cruza físicamente la frontera del sistema transportando energía. Por ejemplo, cuando nos abastecemos de energía tanqueando nuestro automóvil. Aprovechamos la energía química de la gasolina para poderla transformar en el movimiento posterior del automóvil. La transmisión eléctrica y la transferencia de energía mediante la corriente eléctrica. Es así como podemos usar diferentes medios electrónicos. La radiación electromagnética se refiere a las ondas electromagnéticas como las microondas, la luz o la energía que proviene del sol. Como vemos, existen diferentes mecanismos donde se transfiere la energía y hay una característica muy importante, y es que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se conserva. Con este teorema, entonces vamos a revisar entonces la conservación de la energía mecánica. Vamos a considerar un sistema físico, entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí este video nos va a mostrar en lo cotidiano cómo se transforma la energía. Vamos a la competidora, empieza corriendo, energía cinética, bloquea la pértiga, acumula energía potencial elástica y en la parte superior le podemos asociar una energía potencial gravitacional. Entonces, repetimos, tenemos aquí energía cinética. Al doblar la pértiga acumula buena energía elástica y aquí en la parte superior energía gravitacional y al caer pues se transforma en energía cinética de la competidora. Volviendo, vamos a hablar entonces de un sistema particular. Vamos a hablar de un sistema donde vamos a despreciar la fuerza de fricción tanto con la superficie como con el aire. Diremos entonces que en este caso la energía potencial y la energía cinética se van a conservar. Revisemos entonces. Las fuerzas dependen, cuando solo depende de la posición, se les denomina fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas, al realizar un trabajo, el trabajo solo depende del punto inicial y el punto de llegada. Fuerzas conservativas tenemos la gravitacional, la elástica y la eléctrica. ¿Qué pasa cuando solo actúan fuerzas conservativas? Entonces decimos que si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se va a conservar. La energía mecánica al inicio tiene que ser exactamente igual a la energía mecánica de la parte final. Es decir, que no hay ninguna variación en la energía mecánica. ¿Cómo calculamos la energía mecánica? Es la energía de la cinética más la potencial, como lo hemos dicho. Vamos a revisar una simulación de la Universidad de Colorado para poder analizar este punto. Entonces tenemos aquí entonces un skate. Vamos a despreciar la fricción y veamos qué es lo que ocurre. Durante el movimiento, la gráfica nos representa una variación entre la energía potencial, que está en azul, y una ganancia de la energía cinética, que la representa en verde. Como es un sistema conservativo donde no hay fricción, pues la energía se conserva. Por lo tanto, el movimiento se va a mantener. La energía al inicio tiene que ser igual al final. Detenemos, volvemos. Entonces decimos que se cumple la ecuación de conservación. En resumen, tenemos que la energía cinética más la energía potencial en la parte inicial tiene que ser exactamente igual a la energía cinética y potencial de la parte final. Aquí tenemos otra situación, dejar caer un cuerpo. En resumen,
El principio de conservación nos dice que si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica total de un sistema no aumenta ni disminuye en ningún proceso. Permanecerá constante como lo vimos en la simulación. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre si actúa la fricción? Pues la fricción no es una fuerza conservativa, porque el trabajo aquí sí depende entonces de la trayectoria. Por ejemplo, cuando arrastramos una caja en línea recta, pues se va a hacer más o menor trabajo dependiendo de la trayectoria que siga. Vamos a revisar nuevamente la simulación. Entonces, si no hay fricción, la energía se conserva. Observe cómo aquí en este punto se ha transformado la energía potencial en energía cinética, una ganancia. Y aquí viceversa. Pero entonces vamos a revisar entonces cuando hay fricción. Entonces, cuando hay fricción, colocamos la simulación y encontramos que es lo que ocurre en el mundo real. El objeto va transformando su energía cinética potencial en energía térmica. Aquí volvemos nuevamente. Entonces, como hay fricción, la energía no se conserva. La fuerza de fricción hace un trabajo negativo, el cual hace que la energía se transforme en calor. Volvemos. Entonces, necesitamos más trabajo para vencer la fricción. Deben recordar entonces realizar lecturas para complementar este tema, hacer ejercicios y revisar diferentes tutoriales. Entonces, este es el video de la conservación de la energía. Muchas gracias.